pantalla que dice trading en la zona. Ok, muy bien. ¿Ya? Ahora sí se ve. Adelante. Adelante, Paula. Listo, Luis. Buenas noches, compañeros y amigos del Club Inversionista. Mm, Creo que tuvimos de último momento un inconveniente con nuestro organizador y con nuestro presentador, por lo cual en este momento hago de presentación y inicio como panelista en el capítulo de hoy. Antes de iniciar, y yo creo que como se nos volvió costumbre en los dos últimos capítulos, quiero pedir un minuto de silencio. Y en esta ocasión creo que no hay tema de discusión, es por las víctimas y por los familiares del terremoto que sucedió en Ecuador, que tuvo réplica hoy. Yo creo que debemos orar por ellos para que les dé mucha fortaleza en esta situación que están pasando. Por eso, a partir de ese momento, un minuto de silencio. Muchas gracias. Después de este minuto damos inicio a nuestra exposición de la unidad 3 del libro Trading en la zona, que a propósito y como decía Luis, el hecho de dar para recibir, es importante que recordemos que tenemos un compromiso con nosotros mismos, que consiste en la compra real o virtual de este libro, a efectos de que le devolvamos al escritor, a Mark Douglas, el conocimiento que hemos adquirido con la lectura y de pronto con la puesta en acción de tan valiosa herramienta que nos ha suministrado. Entrando ya en el tema de la unidad 3, asumir la responsabilidad. La que sigue, Luis. Algo tan importante que debemos anclar en nuestro día a día a efectos de lograr la consistencia y los resultados que buscamos nosotros cuando ingresamos al club de inversionistas. Pero antes de entrar en este contexto, quisimos en el grupo recordar aspectos importantes que nos dejaron las exposiciones de nuestros compañeros relacionadas con la responsabilidad. Esto por cuanto, como mencionan en esta unidad, se convierten en requisitos, dice que casi de obligatorio cumplimiento en el camino de que forjemos una mente exitosa y de pronto consistente como traders. La diapositiva que sigue, Luis. De la primera unidad es importante que rescatemos lo que mencionaba Mark Douglas en el sentido de visualizar desde un principio la clase de trader exitoso en que queremos convertirnos. Es de recordar que este trader exitoso en que quiero convertirme no existe todavía en nosotros. Estamos iniciando ese proceso que conlleva a tener resultado y para esto debemos de crecer en imagen dentro de mí, como menciona el escritor. Pero esto requiere una serie de esfuerzos, de sacrificios, de trabajos adicionales, de cambios en actitud y de creencias y de muchas cosas que, como menciona Yenut, en más de una ocasión implica desaprender para aprender. Esto va de la mano con lo que conceptúa esta unidad donde dice que el querer convertirme en un trader ganador y consistente requiere de una característica que nos separe de todos los demás, y es que los ganadores alcanzan un conjunto único de actitudes. ¿Qué es una actitud? Es una respuesta emocional y mental a circunstancias que nos pasan a uno en el día a día. Esta actitud nos va a permitir seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo confiados, a pesar de las condiciones que se nos presenten. Como resultado de esto ya no seremos susceptibles a temores que puedan pasar en el trading y a los errores que generalmente afectan a las demás personas. Estamos en una diapositiva hacia atrás, Luis, donde aparece esto, de recapitulación de los... Hacia atrás, por favor, Dios. La que sigue. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante, perdón. De la segunda unidad debemos rescatar de todo lo importante que nos mencionaron, el tener en cuenta los encantos y peligros que conlleva el trading.
encantos como el hecho de que la actividad del trading ofrece a nosotros una libertad ilimitada de expresión creativa, nos decían, es decir, estamos en total control de lo que hacemos, lo cual, como decían nuestros compañeros, ha sido negado durante la mayor parte de nuestras vidas. Y peligros que tenemos como el hecho de no tener reglas o límites externos que guíen o estructuren nuestro comportamiento. Esto implica aprender a actuar de manera autocontrolada, autorregulada y con responsabilidad. Como podemos darnos cuenta, en ambas unidades mencionan un concepto que de pronto a primera vista nos pasa desapercibido, pero que una vez que lo anclemos va a cobrar mucha importancia en lo que hagamos en nuestro diario convivir con el trading. Es el de asumir la responsabilidad. ¿Pero qué es esto? Definida como un compromiso, una obligación que de tipo moral surge de una posible equivocación que cometamos por un asunto, cualquiera que sea. Este concepto, si lo relacionamos con el trading, está conectado con los principios de éxito que debemos tener a fin de que entendamos y nos convertamos y nos responsabilicemos de nuestro éxito como traders y no logramos el objetivo meta que nos trajo al club de inversionistas, que no es otro que el de ser consistentes con los mercados. Como les recordaba en la unidad 1, el visualizar desde un principio la clase de trader exitoso en que queremos convertirnos no existe aún en nosotros. Implica, entre otros, crear mi entorno mental utilizando herramientas que requiera para esculpir ese otro yo que necesito y que no son otras cosas que la voluntad y el deseo de aprender. Esto impulsado por la pasión que tengamos del éxito y que lo fortalezcamos a través de nuestro entorno mental. Este entorno en que se refleja en nuestra personalidad a través de nuestras creencias, nuestras actitudes, que son necesarias para lograr el objetivo final, que no es otro que tener una consistencia en el trade. Entonces nos viene una pregunta aquí a la cabeza y es, ¿cuál es el objetivo primordial con la creación de ese entorno mental? Característica importante de un trader exitoso y consistente. La respuesta yo pienso que no es otra que desarrollar nuestro potencial para que poco a poco aprendamos a pensar como traders exitosos. Es decir, que no tengamos temor, imprudencia cuando realicemos el trading, miedo a cometer errores que procedan de pronto de información que tengamos distorsionada en nuestro subconsciente, los cuales nos van a hacer vacilar, nos van a hacer correr o apresurarnos a apretar el gatillo, o lo peor, nos pueden hacer perder la esperanza y pensar en retirarnos de esta loable misión que tenemos en nuestras vidas. Una vez que el miedo se ha ido, pues no habrá razón para cometer errores y en consecuencia, pues estos miedos van a desaparecer de nuestras operaciones. Pero ojo, porque nos dice el libro también con Mark Douglas que eliminar el miedo es solo una parte de nuestra tarea. La otra parte está por la necesidad que tenemos de desarrollar dentro de nosotros un mecanismo mental que nos permita contrarrestar esos efectos negativos que pueden causar en un momento dado la euforia o la autoconfianza. Cuando tengamos una cantidad ilimitada de operaciones ganadoras y máxime si no hemos aprendido a supervisarnos o a controlarnos a nosotros mismos. Partiendo de estos conceptos y lo que dice el libro, en que para crear esa consistencia debemos concentrar los esfuerzos en desarrollar la estructura mental que necesitemos como trader. Es fácil que empecemos a entender en esta unidad por qué muchos operadores no tienen éxito. La respuesta es porque en vez de pensar como traders, nos enfocamos en cómo ganar más dinero aprendiendo sobre el mercado. La causa de esto a que obedece a una serie de factores psicológicos que de pronto nos hacen pensar que es fácil asumir la falta de resultados a la falta del conocimiento acerca del mercado. Gran equivocación, pienso yo, porque solo basta que recordemos conceptos que hemos aprendido de nuestros mentores, como en Reto 21, donde uno de los días indica la necesidad de invertir con actitud ganadora, entendida esta como un resultado positivo a nuestros esfuerzos, con una aceptación de que estos resultados son el reflejo de nuestro nivel de desarrollo y aprendizaje. O conceptos como los que detallan en cómo invertir en el 2016, cuando los errores emocionales que todos tenemos están asociados al miedo de pronto de estar seguro a operar, o de pronto a la falta de seguridad al colocar las operaciones, o a la necesidad de querer saber más, pero no tomamos acción, o a falta de práctica emocional, o a falta de un plan estratégico al momento de operar, en fin, tantas cosas.
Esto, aunado a lo que nos dice el libro, que la consistencia es que buscamos no está en el mercado, está en la mente. Son las actitudes y creencias que tengamos las que nos hacen de pronto perder dinero o volvernos irresponsables cuando tengamos ganancia. Esto es lo que causa las pérdidas y no la falta de conocimiento del mercado. Cuando nosotros como novatos empezamos y de pronto entendimos esto, adquirimos confianza y estamos libres de temores y preocupaciones. Entonces de pronto vamos a tener una serie de operaciones ganadoras, donde lo que necesita uno parece elemental. Menciona el texto que es casi como si el mercado le avisara a gritos a uno cuando compre o cuando vende. No obstante, es bueno que queden claro que ganar en cualquier actividad, incluida la bolsa, es una función de actitud. Muchas personas somos conscientes de ello, pero al mismo tiempo hay un alto porcentaje de las mismas que no entendemos que es la actitud la que origina esos resultados. Asociados al trading, sale otra pregunta: ¿qué tan fascinante hace el trading y al mismo tiempo difícil de aprender? Y la respuesta está en que ¿se necesita un montón de habilidades? No, no se necesita. Solo se necesita de pronto tener una actitud ganadora. Cuando experimentemos una o varias operaciones ganadoras, nos vamos a sentir como si fuéramos Yenú. Y ese solo sentimiento hace que sostengamos esa racha ganadora. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nosotros como novatos todavía no hemos operado en real, o si lo estamos haciendo, estamos empezando ese camino que con grandes pérdidas y sacrificios recorrieron mentores como Yenú o como Sebastián, que muchas veces nos lo han dicho. Es decir, no tenemos miedo. Esto no significa que no tengamos una actitud ganadora. Simplemente no hemos experimentado un dolor por las actividades que genera el trading. Pero cuando experimentemos ese dolor, cuando empecemos a tener pérdidas, es cuando empezamos a mirar si estamos en capacidad de descubrir el impacto que esas tendrán sobre nuestro estado de ánimo. Entonces, hay dos cosas. Eso es dependiendo de las expectativas. Si las manejamos al momento de hacer la operación, con la creencia de que no hay una posible forma de evitar una pérdida, que el perder es como una consecuencia natural del trading que implica aceptar el riesgo de manera financiera y de manera emocional, es poco probable que la pérdida deteriore nuestra actitud. Simplemente iremos a la siguiente operación, pero si nuestras expectativas no tienen en cuenta el comportamiento del mercado, vamos a sentir lo que se define como dolor emocional, el cual conlleva a perder el estado de ánimo que teníamos, a culpar el mercado por la pérdida sufrida. Es aquí donde fallamos en el tema que se trata acá, que es el de la responsabilidad. Como nos han dicho en reiteradas ocasiones, Yenú y Eduardo, culpamos al mercado o a los mentores o cualquier situación se nos va a venir a la cabeza, diferente a culparnos a nosotros mismos por la decisión que tomamos y que originó ese resultado. Cuando hayamos cruzado ese umbral que nos permita crear nuestro entorno mental del que habla en ese capítulo, de seguro estaremos aceptando la responsabilidad en los resultados de cualquier operación que hagamos. De lo contrario, seguiremos deseando que el mercado lo haga por nosotros. Finalmente, y como para terminar esta parte de la exposición, es importante tener en cuenta lo que indica Mark Douglas en este capítulo, en cuanto a que el mercado no tiene la responsabilidad de darnos ni hacer nada que nos beneficie. El único propósito del mercado es seguir las reglas que se han establecido a efectos de facilitar actividades que permitan despojarte el dinero a un trader en beneficio de otro. Es un toma y deme. Eso sí, recordemos que en beneficio de nosotros el mercado nos da un flujo de oportunidades para que tomemos ganancias del mismo. Por lo tanto, asumir la responsabilidad significa ser y aceptar que soy yo y no el mercado completamente responsable del éxito o fracaso como trader. Esta es mi parte, muchas gracias. Luis. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola Luis. Perfecto, Sí, Gloria, sí, yo adelante. te escucho. Gloria, te escuchamos. Bueno, yo lo que quería comentar era que en realidad, bueno, a ver, Oscar dio todo el tercer capítulo y hay varios detalles a tomar en cuenta, que es, por ejemplo, que el mercado
es totalmente neutro. Adentro del mercado puede pasar cualquier cosa y en realidad, dado eso, lo que nos suceda a nosotros va a depender totalmente de nosotros. O sea, el resultado de lo que nosotros hagamos no tiene nada que ver con el mercado, porque el mercado no determina ni el momento que entramos, ni el momento que salimos, ni si hacemos la operación o no la hacemos. Entonces, por eso es que Douglas dice que el mercado es simplemente un reflejo, un espejo de lo que nosotros, de nuestra actitud en ese momento. Entonces, por eso es tan importante, porque es como que, como en cualquier partido, o sea, ya sea de tenis, de golf o lo que fuera, eh, el ganar muchas veces para un principiante es fácil. El tema es sostener eso, que cuando uno es novato, cuando uno juega por primera vez y gana, lo hace en forma como despreocupada. Y en realidad el trader, el objetivo del trader es finalmente llegar a esa sensación que él llama la zona, que es esta actitud en la cual cuando uno opera con alegría y como con despreocupación, sin importar el resultado. Entonces ya como que trascendió el tema del miedo. Entonces, el ganar, puede uno ganar, pero el tema es cómo uno sostiene eso a través del tiempo, porque el novato cuando gana le va muy bien, pero cuando pierde entra en este círculo vicioso de depresión, de angustia, de dolor, que él lo relaciona mucho con el tema de la infancia, esta cosa de que cuando nosotros éramos chicos y queríamos hacer algo o queríamos jugar a algo, venía por ahí un adulto y nos cortaba así en seco, generalmente en forma repentina, y nos prohibía o nos sacaba eso que nosotros queríamos. Entonces, cuando nosotros perdemos en operando, tradeando, tenemos esta actitud de niños, culpamos al mercado por nuestro dolor. Y como nosotros, los humanos, estamos creados para evitarnos el dolor mental y físicamente, cuando operamos con miedo, es como que bloqueamos parte de nuestro ser. Entonces dejamos de ser objetivos en lo que vemos y por eso es que los resultados terminan siendo un reflejo de lo que nosotros estamos siendo en ese momento. Eh, no sé, no sé si vos querés agregar algo, Oscar, o sobre lo que decíamos. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Bien, se escucha. Ok, listo. Sí, Eh, en síntesis, yo creo que el Carlos, el primer moderador, dio un resumen muy Perdón. acertado de lo que es el capítulo 3 que, pues como título lleva asumir la responsabilidad. Es algo que de pronto muchos de nosotros que somos nuevos en este proceso, de pronto a veces no asumimos. De pronto a veces nosotros creemos, lo dice aquí Mark Douglas en su capítulo, que creemos que sabiendo mucho más de los mercados y llenándonos de información, vamos a ser mejores traders cada día. Y de pronto nosotros como novatos en algún momento nos hemos sentado a pensar, o aquellos que ya leyeron este libro, cuando lo leen a lo largo de él, pues muchas veces como que nos sentimos identificados porque nosotros queremos saber más y más acerca de las formaciones, acerca de los movimientos, pero en síntesis lo que nos dice nuestro mentor Genu, que básicamente es la psicología de todo mundo, la psicología de los compradores y la psicología de los vendedores. Y nosotros pues de pronto no asumimos esa responsabilidad y queremos buscar en dónde está el error. Pero básicamente él habla de que el trading es una responsabilidad que muchos no asumimos como tal. Dice que la idea de esto o el éxito del trading no es tanto el conocimiento sobre los mercados, sino sobre sí mismo, sobre nuestro entorno mental.
De pronto tenemos la voluntad, el deseo, las ganas de querer aprender, pero hay algo que no nos deja y es de pronto, como lo decía el actor en el primer capítulo, que son las creencias o el mundo en el cual nosotros nos hemos educado, que de pronto inconscientemente venimos con un poco de miedos que ni siquiera nosotros mismos a estas alturas, ya en la etapa que nosotros nos encontramos, de pronto no podemos controlar. Eh, También lo dice de que nosotros, los novatos, pues me incluyo ahí porque prácticamente llevo muy poco, soy novato, queremos de pronto buscar la metodología o la técnica de adquirir como que una estructura mental que nos lleve a operar sin temor, a jalar el gatillo una y otra vez, sin sentir miedo o sin sentir de pronto, como lo llama, euforia, porque pues lo decía ahorita Gloria también, lo repito en este momento, de pronto un novato gana una y otra vez y cuando empieza así, de pronto no conoce todavía lo que es el temor o el miedo a perder y a su vez pues no asume el riesgo con la responsabilidad que este requiere. Entonces dice que para ser un trader constantemente exitoso no se trata de tener grandes beneficios, sino de ser muy, muy constante. Y además nos lo repite nuestro mentor también, de que ser constante y con ganancias pequeñas, pero que sean constantes. También lo dice de que de pronto las creencias con que nosotros fuimos criados, de pronto nuestros padres, de pronto los que de pronto hemos trabajado, hemos sido empleados o de pronto recibimos mentoría de algún deporte, de alguna actividad X, nuestros entrenadores de pronto crean en nosotros como esas barreras o esos patrones de que de pronto si hacemos algo mal, los culpables son ellos por la metodología que nos están infundiendo y a su vez nos están haciendo creer que nosotros somos los culpables de lo que estamos haciendo. Y a esto nos hace referencia a Mark Douglas de que, de que nosotros mismos debemos asumir de la responsabilidad de lo que estamos haciendo. También habla de que nosotros como traders, para administrar nuestro dinero, de pronto tenemos que ver dos posiciones. Hay dos traders de que uno es un trader indisciplinado, pero de pronto no tiene los miedos que este representa y tiene algunas ganancias. Hola, hola. Entramos en una operación ganadora y creemos que todas lo van a hacer, pero creo que de pronto algunos de los que ya ensayaron en tiempo real y han ganado o perdido dinero en real saben lo que es o lo que esto significa ganar la primera operación. En mi experiencia propia, yo digo que lo alcanza a uno a sacar de su zona de control y también perderla también lo saca a uno de su estado mental. Entonces, nosotros ya después de que perdemos un trader o una operación que llamamos, ya la pensamos dos o tres veces para poder entrar. Mark Douglas nos lleva a la mentalidad o a la responsabilidad de que de pronto nosotros nos controlemos y no nos dejemos llevar por los movimientos del mercado porque él le llama asumir el riesgo con actitud ganadora. ¿Por qué con actitud ganadora? Porque de pronto a veces perdemos una operación y es como cuando nosotros nos aferramos al pasado. Perdemos y ya en el siguiente trader que queremos entrar, vamos no con la mentalidad de hacer las cosas bien, sino con la mentalidad de ser vengadores. Y yo creo que este es el peor error que más de uno
estoy casi seguro, por no decir que seguro, pero casi que más de uno lo cometemos en nuestros comienzos. Adquirimos una actitud de vengador. Hola, hola, Oscar. Hace que es el puto de ese internet. Sí, él habla de ¿Me dos escuchan? grupos. Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se oye. Eh, ha- hablaba de la zona que es como que una parte mental que de pronto ni nosotros mismos conocemos, porque más que todo lo ponen en práctica como que los deportistas. Yo creo que nosotros sí lo ponemos en práctica, pero quizás nosotros no nos damos cuenta porque es como un efecto, lo que llaman el efecto mecánico. De pronto los que saben conducir carro o conducir un vehículo mecánico se dan cuenta que en nuestro comienzo lo hacemos paso a paso, que el embrague, que el pedal del freno, que el pedal de acelerar, que ponerle o colocarle cambio. Esto es una tarea que nosotros al comienzo siempre la pensamos, la repetimos antes de ejecutarla, pero ya cuando cogemos confianza, entramos en un estado como se llama en la zona donde uno ni siquiera piensa lo que está haciendo porque es algo que se convierte en mecánico. Subimos la velocidad, los que les gusta la velocidad o llegan a una velocidad considerable y no sienten miedo. Y a esto es que él se refiere cuando habla de la zona y de hacer las cosas sin temor. Y pues obviamente tener una actitud ganadora y asumir los riesgos que este conlleva con mucha responsabilidad. También él hablaba de que nosotros a veces nos vemos forzados a cambiar nuestro estado de alegría, de felicidad, por un estado emocional. Lo que les decía ahorita, ganamos un trade y nosotros creemos que sí tenemos la mentalidad suficiente para asumir la responsabilidad, pero en nuestro interior todavía se presenta como que la felicidad de que ganamos. Salimos a la calle y nos sentimos ganadores, pero cuando perdemos en alguna operación, perdemos X cantidad de dinero, como que decimos para sí mismo, listo, no pasa nada, pero nuestro subconsciente nos traiciona, porque sabemos de que sí pasó, de que perdimos y de que nos sentimos perdedores y no queremos tocar el tema con las demás personas. Lo hablo como experiencia personal porque, como les decía inicialmente, a lo largo de este libro, en algunas ocasiones me he sentido identificado porque son errores que uno quizás lo comete por nuevo o por no estar preparado 100% para para el trading, que es una profesión que asume mucho riesgo y una perspectiva de mucha responsabilidad. También nos habla Mark Douglas de que nosotros debemos ser conscientes que el mercado es neutro, es simplemente mercado, no es ni bueno ni malo, es la psicología de nosotros los vendedores, los compradores la que hace que los precios se muevan. Y no podemos pensar o como dicen suponer qué es lo que va a pasar hasta que no nos demos cuenta de pronto de una confirmación para una entrada. También dice de que el mercado está lleno de posibilidades y a veces nosotros nos enfocamos tanto en una sola, digámoslo así, como en una sola estrategia, en una sola técnica y ya no se va a volver a dar hoy. Y él lo dice muy claro, está lleno de oportunidades y lleno de posibilidades que si hay una que no se presentó o no era nuestra oportunidad, debemos dejarla pasar y esperar otra. Siempre se va a dar una segunda oportunidad. Y pues si nosotros asumimos el trading con la responsabilidad que este amerita y con una mentalidad ganadora, yo creo que es lo esencial para para esta tarea o para esta profesión, aquellos que de pronto la han escogido como profesión.
porque de pronto algunos lo están haciendo por hobby, porque de pronto quieren probar, pero cuando se dan cuenta la responsabilidad que este amerita, algunos dejan el trading, algunos le cogen pasión, como en mi caso, y de pronto algunos pierden todo su dinero por falta de responsabilidad, porque básicamente lo dice él, los que pierden la totalidad de su capital es porque no están completamente preparados psicológicamente o no tienen, no asumen la responsabilidad que este amerita, cometen errores de disciplina, de táctica, de técnica, de estrategia y siguen perdiendo sin mirar o evaluar los errores. Bien lo llama Mark Douglas que todos los traders son ganadores porque independientemente de que saquemos beneficio o no en él, nosotros debemos evaluar o mirar por qué gané o por qué perdí y esto nos conlleva que nosotros tengamos unos patrones personales o unas estadísticas que hacen de que nuestra mentalidad mejore o empeore. Esto lo hace como el francotirador, digo yo, lo asumo a este lado porque pues he podido poner en práctica esta tarea. La primera vez que disparas, sientes miedo, no quieres saber nada. El paracaidista, la primera vez que se lanza del avión, el buzo, la primera vez que se lanza al mar, siempre tenemos miedo. Por más entrenamiento y por más técnica que nosotros tengamos, por más parte técnica, siempre vamos a tener miedo. Después de la primera vez que no pasó nada, vamos a entrar en más y en más confianza. Y esto de todas formas nos lo dice también nuestro mentor Genu. eh, la parte mental es algo que nadie nos puede decir cómo hacerlo, sino es nosotros mismos con nuestros sentimientos y cómo nos sentimos o cómo reaccionamos cuando estamos en el trading. No sé si de pronto hayan preguntas o haya algo más para aportar. Básicamente lo que decíamos al inicio, independientemente de la técnica, de la estrategia, es la parte mental que nosotros asumamos para tener éxito y que nosotros estemos convencidos de qué es lo que queremos y de que vamos a ser constantemente exitosos, no una sola ni dos veces, sino constantemente. La idea de esto es sacar pequeños dividendos o pequeñas ganancias. Entonces, pues yo, no sé, invito a todos aquellos que de pronto Yo, llevan, todos somos novatos, pero creo que hay algunos más nuevos que otros y de pronto algunos que sienten la presión de querer entrar a operar en tiempo real y con el dinero real solo por pensar en el dinero. Cuento mi experiencia porque de pronto yo en alguna ocasión hice el esfuerzo de fondear la cuenta y de colocar un dinero con el afán de tener resultados, pero monetarios. Y esto me llevó a que yo hiciera un stop, un alto en el camino y mirara en qué estaba fallando. Y relativamente, como lo dice Genuk también, a veces nuestra estrategia parece ser hasta aburrida porque ya uno sabe qué es lo que puede pasar o qué puede suceder, pero la parte mental es la que manda y de esta depende nuestro éxito como traders. Entonces, pues la invitación es de que practiquemos mucho, bastante y que no nos desviemos del camino, no nos desviemos es querer saber mucho más de los mercados y dejar nuestra parte mental hacia un lado. y Básicamente va- este es mi aporte. No sé si alguien tenga más para aportar o preguntas para hacer o de pronto algún, alguna experiencia mal contada de mi parte, pues que me lo hagan saber. quería agregar que lo que él dice es que básicamente hay tres grupos de traders. Uno que es el más pequeño de todos, que es el de los ganadores constantes, que es un 10% más o menos. Después el siguiente grupo, que es el de los perdedores consistentes, que es como que tienen el mismo gráfico que los ganadores, pero en pérdidas. Entonces, que esos no aprenden nunca. Y que el grupo más grande es el que llama él auge crisis, o sea, pasan de las ganancias bastantes y de ahí pasan a las grandes pérdidas. Entonces tienen este círculo vicioso del cual no salen. Y entonces lo que él dice es que justamente el objetivo es la manera de poder superar esa situación, es tener una actitud ganadora, o sea,
construir lo que uno quiere ser hacia el futuro, y lo que los va a ayudar a construir un trader ganador es justamente las operaciones ganadoras, pero en forma consistente, porque eso va a crear un círculo virtuoso que nos va a llevar a tener cada vez más confianza en nosotros mismos, que es lo más difícil. Y que hay una cosa más que quería comentar, que si se deja de luchar contra el mercado, porque uno en realidad generalmente cuando llega al trading, viene porque quiere ganar dinero, y en realidad uno descubre o tiene que encontrar o darse cuenta que en realidad el objetivo no es ganar dinero, el objetivo es hacer las cosas lo mejor posible, pero desde uno, más que, o sea, no tratar de suplir las pérdidas con conocimiento, porque eso no nos va a llevar a ganar más, sino que las pérdidas hay que suplirlas con mejorarse uno mismo, con llegar a ser con un trader con mentalidad exitosa. Entonces, eso nos va a llevar a ser ganador, y eso nos va a llevar a su vez a mejorar cada vez más y dejar de luchar contra el mercado, que el mercado es un lugar neutral, no está ni a favor ni en contra. Sí nos puede quitar dinero, pero también nos presenta un montón de oportunidades, y la manera de ver esas oportunidades es justamente tener esta mentalidad creativa, que es la que permite la mentalidad creativa, y la de la zona, la que él llama la zona, es justamente esa mente que ya no tiene miedo porque ha probado que su sistema es un tema de probabilidades. Entonces va a haber siempre pérdidas, pero las ganancias, si uno es constante, van a ser mayores que las pérdidas. Entonces uno no tiene por qué tener miedo. Uno tiene que tener confianza en uno mismo. Y ahí es donde uno se transforma en un trader exitoso, asumiendo la responsabilidad. Así es como lo dice Gloria y como lo hemos venido también resumiendo a lo largo de sus tres capítulos, y creo que todo el libro habla más o menos del mismo objetivo, que es como que llevarnos a nosotros de la mano y hacernos creer de dónde vienen nuestras creencias negativas o nuestros miedos, y llevarnos a que nosotros empecemos a cerrar eso, a ver que no hay cosas peligrosas, sino que todo está en nuestras mentes. La mente subconsciente de nosotros es la que quizás no nos deja avanzar o dar ese paso que nosotros sí lo podemos dar, pero no creemos o no nos sentimos seguros para darlo. Es que lo que pasa Entonces, es que, una... perdón, Dale, Gloria. no, lo que digo es que, porque lo que tiene de particular el trading es que, a diferencia del resto de las situaciones en la vida, nosotros como personas nos han enseñado y hemos aprendido desde muy chicos a defendernos del dolor, y entonces ya como encogernos en cuanto al miedo. Y para ser un buen trader uno tiene que poder desechar el miedo, afrontarlo, no tenerlo, para poder tener éxito en lo que hacemos, que sería al revés de lo que sería en la vida, porque en la vida uno debe protegerse justamente para no lastimarse. En cambio, en el trading no quiere decir que uno se va a lanzar al vacío, sino que uno no tiene que tener miedo de las fallas, al contrario. Esas fallas en realidad forman parte del ser un trader. Eso no implica que uno es bueno o malo, es simplemente como son las reglas que no las tiene el trading. Entonces, eso es un aprendizaje que tenemos que tener. Y para poder lograrlo es que tenemos que tener tanta confianza en nosotros mismos, porque vamos a tener fallas, vamos a tener pérdidas, pero eso no tiene que, o sea, como él dice, cada trade es único. Entonces, que uno tenga un error o una falla en uno no quiere decir que en el siguiente va a ser lo mismo. El problema es que mientras nosotros no desechemos ese miedo y no tengamos esa confianza en nosotros mismos, vamos a seguir trayendo el fracaso anterior al siguiente, y eso hace que nuestra mente no pueda ser creativa para ver las oportunidades, porque está nublada por el miedo de volver a cometer otra pérdida, otro error. Gloria, me llama mucho la atención
que mencionaste acerca de la confianza. Y es una pregunta Sí. para todos los panelistas. ¿Ustedes cómo creen que podemos adquirir esa confianza para que tengamos más, obviamente, seguridad en nosotros mismos a la hora de operar? ¿Ustedes cómo creen que podemos adquirir esa confianza? Desde mí, yo soy una convencida que la manera de adquirirla es a través de la disciplina, porque si uno lleva justamente la famosa bitácora y al cabo o sea, del aprendizaje, digamos, uno logra ver que tiene más ganancias que pérdidas y que es consistente en eso a través de la cantidad de operaciones que hace, eso para mí retroalimenta la confianza y la seguridad y la actitud hacia uno mismo. Entonces, cuando uno tiene como, eso es, en definitiva, eso es un tema de probabilidades. Douglas lo dice en un momento dado que los casinos es como el casino, o sea, el casino o los casinos lo que hacen es ganan. Al final del año el casino es el que gana. ¿Por qué? Porque está estudiado que por probabilidad, a ver, el casino no sabe que el que va a jugar en esa mesa de póker si va a ganar o no va a ganar. Pero sí hay una estadística y un cuadro de probabilidades que cuanto más cantidad se prueba. O sea, el casino al final del año gana algo así como el 4,2% de todo el dinero que mueve. Y en el caso del trader es lo mismo, o sea, en la medida que nosotros tengamos una bitácora, un cuaderno, un registro de todas nuestras operaciones y cada vez sean, o sea, son mayores las ganancias que las pérdidas, el hecho de que haya una pérdida, dos pérdidas, tres pérdidas, no quiere decir que uno sea un perdedor, sino que forma parte del cuadro de probabilidades que nosotros tenemos. Y eso es lo que hace que nosotros no tengamos que perder esa confianza, para mí. Ah, muy bien. Totalmente totalmente de acuerdo en lo que dice Gloria. Yo pienso que Mm, Es lo que la da confianza la seguridad. adquirimos. Aló, aló, Gloria. hola. Sí, adelante. Ah, Sí, totalmente de acuerdo en lo que dice Gloria. Yo pienso que la confianza se adquiere en la medida, como lo hemos venido diciendo, en que fortalezcamos la parte mental. En la medida en que entendamos nosotros que no es el mercado el que tiene la culpa, sino que nosotros somos los responsables de lo que hagamos y de los resultados que se den, vamos a entrar en esa confianza, de saber que de nosotros depende el que ganemos o perdamos, de que si tenemos la confianza, valga la redundancia, para hacer las cosas bien, para estar preparados mental y psicológicamente, para, como nos dice nuestro mentor Yenut, mirarnos al espejo antes de empezar a operar y vemos que sí tenemos esa cara de triunfadores, vamos a entrar en confianza en todas las operaciones que hagamos. Y que si nos va mal, lo que decimos no es una operación perdedora, sino simplemente entremos a analizar qué fue lo que hicimos mal. Y si llevamos una bitácora de eso y empezamos a analizar y empezamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a tener la confianza que nos va a hacer los exitosos que debemos ser en el trading. y además hay un tema más. No es que por ahí nosotros no hicimos ningún error, porque lo que él habla es de que el mercado es totalmente errático, entonces también es un tema de probabilidades. Nosotros vamos a poner la operación de acuerdo a nuestros parámetros que nosotros tengamos estudiados, pero nosotros no tenemos la certeza de que el mercado va a hacer lo que tiene las mayores probabilidades de hacer. Entonces, nuevamente, por eso es que nosotros tenemos que liberarlo. Cuando Yenuk dice, bueno, yo voy a poner la operación, ahora yo no quiere decir que vaya a ser ganadora. A mí me da que puede llegar a ser ganadora, que la probabilidad es mayor hacia ese lado, pero no quiere decir que lo sea. Y entonces, de vuelta, no es un tema de culpas, es un tema de que hay un montón de factores que nosotros no controlamos. Pero nosotros tenemos que tener la confianza en nosotros mismos de que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Y después ya que salga o no salga es un tema también del mercado, que ese es justamente el juego del mercado. Así es.
¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 la perdón. escuchamos. Como lo dice Gloria y nuestro compañero Carlos, la confianza nosotros creo que la asumimos cuando nos lanzamos al vacío. De lo contrario, no podemos nosotros saber cuáles son los errores que estamos asumiendo. Eh, la suma, la suma de los constantes errores, la suma de las constantes ganancias es lo que nos lleva a nosotros a corregir o a sentirnos, porque esto de la confianza es un sentimiento, es algo pasajero que nosotros mismos lo metemos o lo anclamos en nuestra mente. Entonces, la suma de todos estos resultados, sean positivos o sean negativos, y la corrección y evaluación de ellos, es la que nos lleva a nosotros a ser cada vez más consistentes y cada vez a sentirnos más seguros de lo que estamos haciendo, independientemente del mercado y de lo que esté sucediendo. La suma de los resultados ganadores y perdedores son la que nosotros nos lleva a asumir a asumir con responsabilidad nuestros traders y a sentirnos cada vez más seguros de lo que estamos haciendo y creer que lo estamos haciendo bien. Totalmente. Tampoco de sentirnos pues ya muy confiados y accionar sin nuestras medidas de seguridad y sin cumplir nuestras reglas, porque el trading, a pesar de que es algo tan libre, nosotros debemos tener nuestras propias reglas que ya son de manera personal, de acuerdo al análisis de nuestros resultados y de nuestras correcciones. Cada uno tiene sus propias reglas y si uno viola las reglas, ya pues automáticamente pues el paracaídas no le va a funcionar, como decimos por ahí. Y así como diría el maestro, de cara contra el pavimento. Esto es Totalmente. algo vital es la disciplina. Y también lo dice por ahí en algún artículo que leí, que la disciplina es hacer todos los días lo que nosotros planteamos como nuestras reglas de trading. Con un solo día que nosotros fallemos en nuestras reglas, ya estamos violando o atentando contra nuestro capital, contra nuestra disciplina, y ya eso nos conlleva de pronto a una pérdida. Y es más doloroso cuando somos más constantes y de pronto dentro de nuestra constancia empezamos a entrar en autoconfianza y a cometer errores. Entonces, esto es de constante aprendizaje, de constante evaluación y es la suma de varios resultados, sean positivos o sean negativos, es la suma de muchos resultados. Creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a ser cada vez más constantes. Y aquellos que de pronto no han pasado a operar con dinero real, probar en sus cuentas demo como si lo tuvieran, de tal forma de que cuando empiecen no van a sentir el cambio, o quizá lo sienten, pero ya asumen un poco más la responsabilidad porque tienen un poco más de confianza, confianza en sí mismos y pues ya vamos con la mentalidad de ganadores, que es lo que nos indica Mark Douglas, tener la mentalidad de ganador, no sobre operar, no sobre confiarnos y entrar con tranquilidad. Básicamente ese sería mi aporte. Pues muy Sí, y bien. él Hola, Adelante. agrega una cosa más. Adelante. hola, Él, hola. Adelante, él Gloria. agrega que, no, un minuto más, que él agrega que es mucho más peligroso cuando el trader empieza a tener una racha ganadora y empieza a ganar mucho dinero, porque es en ese punto donde tiene que ser mucho más riguroso con su disciplina, porque es justamente cuando empieza a ganar tanto dinero que empieza a estar como más despreocupado, porque tiene mucha confianza en sí mismo, se considera un ganador, y es ahí donde puede empezar a dejar de ser disciplinado consigo mismo, porque total está ganando. Y eso puede llegar a ser como muy peligroso. Entonces ahí de vuelta, o sea, como decías vos, es un aprendizaje constante. Nosotros como novatos, y tenemos que tener en mente que cuando lleguemos a ser triunfadores o exitosos, tenemos que seguir siendo consistentes y disciplinados para no caer. Bueno, pues yo, ¿me escuchan?
Sí, Sí. señor, lo escuchamos. Hola, hola, soy Cosme. Aló. Ah, Sí. Bueno, Hola, Cosme. Cosme. ¿Qué más, Cosme? pues nada más para hacer mi aportación, la verdad es que creo que todo lo que han dicho, pues obviamente tienen razón, ¿verdad? Yo estoy completamente convencido de eso. Lo bueno de todo esto es que pues tenemos este grupo para poder apoyarnos y demás. Y bueno, creo que en base a tu pregunta, Luis, de cómo generar esa confianza para entrar en ese estado que Douglas llama la zona, que hace referencia incluso a deportistas de élite que han logrado estar en ese nivel. Entonces, yo creo que la confianza te la da las habilidades que tengas, ¿no? O sea, el saber que si tú aplicas cierta presión para pegarle cierta velocidad o movimiento, presión para pegarle a un balón, o para lanzarlo hacia una canasta, eh, sabes que es cuestión de probabilidad el que logre entrar esa canasta o que logre entrar ese balón en una portería hablando de fútbol. Entonces, y esa confianza de tus habilidades, pues te la va a dar la práctica, ¿no? Obvio, todos nacemos con pues una parte de intuición, una parte de habilidades ya natas que vienen dentro de nosotros y que incluso nada más se trata de potenciarlas. Y yo no sé si alguien nazca con las habilidades de trading o de trader, la verdad no lo sé, pero en este caso, como son habilidades que se pueden, eh, ¿cómo se puede decir? Se pueden fomentar, se pueden practicar. Me parece que es como una cadena, ¿no? La práctica te da esa confianza, te da las habilidades, perdón, la práctica te da las habilidades para saber cuándo no entrar en una operación y después de eso se genera la confianza en esas habilidades y entra ese estado despreocupado sin ser como arrojado, pues, sin ser irresponsable, que yo creo que este tema me fascina porque es el punto central del libro, creo yo. Habla, todo lo demás está como muy enfocado hacia este punto, ¿no? De tener esa mentalidad ganadora, esa mentalidad, pues que te va a llevar al punto en el que no importa si pierdes porque sabes que es una cuestión de probabilidad, pero tener la confianza en tus habilidades en base a la cantidad de práctica. Por eso, si están escuchando, bueno, eso ya es como una cuestión mía, ¿verdad? Si están escuchando a personas que lleven 1, 2, 3 meses tal vez eh, practicando y queriendo abrir cuenta real, yo les puedo decir que no se adelanten, ustedes sigan practicando porque nunca va a ser suficiente la práctica que tengamos. Yo, por ejemplo, a mis 3 meses de práctica entré en cuenta real y la verdad para mí sí fue una cuestión completamente diferente. Entonces sí entra el miedo. Dice el maestro Yenuk que eh, se inflama el colon y la verdad es que tiene razón. Entró un miedo irracional y incluso, bueno, a los que estén en cuenta real tal vez les haya pasado algo similar. Cometes errores garrafales, o sea, errores que después dices, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué entré en contra de tendencia? ¿Por qué no me di cuenta que iba a ser un triple techo, una cosa así, ¿no? ¿Por qué entré en una lateralidad? ¿Por qué, en fin, por qué no esperé un pullback? Cosas que nosotros al estar practicando los vemos y dices, bueno, eso está fácil, es de primer año. Y en cuenta real, la verdad es que de las primeras, yo por lo menos yo sí cometí muchos errores que
que no me permitieron tener, que no me han permitido tener ese despegue que muchos a lo mejor tuvieron al principio. Yo ahorita ya tengo una efectividad del 80%, voy alrededor de 20 operaciones que he hecho y ya traigo el 80%. Pero fue después de despojarme del miedo. A mí en mi caso, sí, el miedo me hacía que me focalizara como en 5 velas nomás y operaba. Y yo decía, bueno, ¿por qué hice eso? Hasta que no lo hice ya más abierto y me fui liberando un poco del miedo y confiando en las habilidades que ya había tenido. Entonces, alguien decía, ¿te tienes que quitar el miedo? No, más bien, no te tienes que quitar el miedo o algo así. En mi caso sí me lo tuve que quitar para poder ser más consistente. Oye, pues Entonces, muchas gracias, Cosme, de sí, tu explicación, de cómo adquirir la confianza, tu experiencia. Realmente los felicito a los cuatro. Fue un tema muy, muy importante. Lo pudieron desglosar, lo pudieron realmente explicar de acuerdo a su experiencia y eso creo que yo como asistente y los que vemos también del otro lado. Creo que es un tema muy importante y los felicito a ambos, a los cuatro. En verdad que le tomaron mucha pasión. Creo que todos los que estamos ahorita presentes, la pasión por el trading se ha vuelto muy poderosa en nosotros. Muchísimas gracias por su ponencia y ahora ya como es costumbre en estos programas, Julio Castillejo nos va a dar un buen mensaje. Julio, ¿estás preparado? Hola, buenas noches a todos. Sí, mi querido Luis, a la orden. Adelante, Julio. Pues amigos, hoy les quiero hacer una pregunta o les quiero decir algo básicamente. El que no sabe a dónde va, no va a llegar a ningún lado. Hoy la vida te ha puesto una oportunidad única. Tú le has pedido a la vida que te dé una gran oportunidad y esa gran oportunidad ya llegó. Particularmente he probado en muchos lados lograr la libertad financiera y aquí es donde más cerca estoy. Te pregunto, en ese camino, ¿cómo es tu carga? ¿Qué traes arrastrando en tu vida? ¿Rencores? ¿Miedos? Te invito a que aligeres esa carga, a que seas una persona positiva, a que veas la vida de otra manera. También te invito a perdonar. Dicen que cuando uno perdona, uno libera la carga. El perdón es algo grandioso, aplícalo. Y también te digo, agradece. Haz de cuenta que te hablan y te dicen que tu mejor amigo está grave. Llegas a verlo y no puedes hablar con él. Y en ese momento cierra tus ojos e imagínate todo lo que estás pensando que le dirías. Amigo, te amo. Amigo, gracias por todos esos momentos que vivimos juntos. Amigo, me hubiera gustado verte antes. Amigo, aquí estoy. Te invito a que no dejes eso para mañana. Cuando tengas algo que decir, dilo hoy. Decía mi padre, cuando yo muera, no me vayan a ver al panteón. Lo que vayas a dar, dalo en vida. Porque si lo diste en vida, no debes nada. Anota esas personas en las que estás pensando. Levanta el teléfono y diles lo que sientes, porque tal vez mañana
no lo volverás a ver. Aligera la carga, tira el lastre, el rencor, tira los miedos, agradece, perdona. Y para terminar te digo, no hagas de un mal momento un mal día. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos en esta transmisión. Les agradezco mucho y pues nos vemos dentro de 8 días con el 4.º capítulo. Hasta pronto, Julio, Oscar. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Bye. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, feliz trading para mañana. Igualmente. Gracias.